Muy bien, pues bueno, ¿se acuerdan que habíamos enseñado la vez pasada que el primer paso era estar conscientes de que Cristo nos iba a sacar de Egipto? Un Egipto que representa el mundo, un Egipto que representa los placeres que en algún tiempo nosotros vivimos, un Egipto que pues pareciera que en algún tiempo era lo único que nos habían enseñado. Pero cuando Cristo se revela a nosotros, cuando Cristo nos cambia, cuando Cristo nos empieza a llamar, nos empieza a sacar de ese Egipto. Pero es muy importante que las cosas que traigamos de Egipto las vayamos desechando, nos vayamos despojando de ellos. Y es por eso que el pueblo de Israel tuvo que pasar por ciertos desiertos. ¿Para qué? Para que todo lo que ellos habían aprendido en Egipto se fuera despojando de ellos. El primer desierto, el primer lugar donde se instauraron fue en el desierto de Sucot. ¿Se acuerdan que era Sucot? Primer desierto que el pueblo de Israel salió fue a Sucot. Y Sucot quiere decir casa, campamento, tienda. Y habíamos platicado que cuando Dios nos saca de Egipto, lo primero que nos lleva es a un desierto de Sucot. ¿Para qué? Para que nosotros le levantemos casa, le levantemos templo dentro de nosotros y nos despojemos del yo puedo, yo esto, yo el otro, ¿verdad? Yo lo gané con mi propio esfuerzo, yo lo hice esto, ¿verdad? Mi negocio ha prosperado porque le he echado ganas, me he desvelado. Y no, Dios nos manda a un desierto para entender que la gloria se la debe a Él. ¿Sí me explico? Pero ahora vamos a entrar a un segundo desierto, que es un desierto muy interesante. Este desierto, fíjense muy bien, les voy a pedir a los que tengan su Biblia que me acompañen a leer en Éxodo 13, capítulo 13, versículo del 20 al 22. Y cuando todos lo tengan, digan amén, de favor. Éxodo 13, capítulo 13, versículo del 20 al 22. Cuando lo tengan, digan amén. Discúlpame, Jesús. Capítulo 13, versículo del 20 al 22. ¿Sí? Amén. 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 Bien. Fíjense lo que dice la bendita palabra de Dios. Dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam. Etam es el segundo desierto o la segunda parada que hizo el pueblo de Israel. Y dice, al borde del desierto, versículo 21, el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y por la noche en columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Versículo 22, no quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Entonces fíjense muy bien, mis hermanos, aquí vemos que ya una vez pasando por el desierto de Sucot, algo donde nos vamos a despojar del yo, donde vamos a construirle casa a Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros espíritus, inmediatamente tenemos que pasar a un desierto que es Etam. Y cuando nosotros vayamos a entender o vayamos analizando lo que representa Etam, Etam significa adoración. Y uno dice, bueno, ¿por qué Dios me tiene que enviar a un desierto para adorar? Cabe mencionar que cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, Dios le hizo la promesa a Moisés y al pueblo, le dijo al faraón, deja a mi pueblo que salga para que me hagan fiesta, para que me alaben, para que me adoren. Entonces, algo bien importante, mis hermanos, que me gustaría que nunca lo olvidaran de su mente. En Apocalipsis 7:11 habla que todos los ángeles, todos, cada vez que ven a Dios lo alaban y lo adoran. Entonces esto es algo bien importante, porque si ustedes me preguntaran, la verdad, Joshua, yo no entiendo por qué existe el hombre, para qué fue la humanidad, para qué fuimos creados. Y ustedes han escuchado en revistas, libros que dicen, aún la pregunta para qué existe el hombre no se ha descrito ni se ha solucionado. La filosofía, las ciencias humanas no lo describen, pero la Biblia sí. Nosotros fuimos creados para adorarle por una eternidad. Cristo, Dios, había puesto eternidad en nuestro corazón, había puesto eternidad, pero a causa del pecado de Adán y Eva,
vino la muerte a este mundo y vino la maldición. Pero antes de ello Dios había puesto eternidad en nosotros. ¿Sí me explico? Por ejemplo, el corazón. El corazón, si ustedes me preguntan, ¿habrá un límite para actividad física? No, mientras tú lo estés acondicionando, mientras más los pongas a trabajar, más responde mejor. Y entonces vemos una característica que, bueno, por causa del pecado, da el máximo esfuerzo en una etapa de la vida y después desfallece, ¿verdad? Pero Dios puso eternidad en nuestras vidas y para eso fuimos creados, solamente para adorarlo. No hay de otra. No fuimos que para nacer, crecer y morir y reproducirnos y morir. No, eso es un ciclo nada más de vida, una etapa. Pero realmente para lo que fuimos hechos fue para adorarlo. Pero entonces, ¿por qué la gente no lo adora? ¿Por qué no lo adora? ¿Por qué? Porque primeramente no es pueblo de Dios. Segunda, no está dispuesta a pasar por un desierto. Y cuando yo se los dije, cuando les hablamos de desierto, dicen, me muere, me quedo en Egipto, ¿verdad? Entonces, cuando ya pasaste el primer desierto, es momento que entres al desierto Etam, que es un desierto que representa adoración. Ahora, fíjense muy bien. Versículo 13, Éxodo 13, del 20 dice, y partieron de Sucot, ya dejaron la primera etapa. Dice, y acamparon en Etam, al borde del desierto. Ahora, algo que yo les he enseñado a los jóvenes de la iglesia donde estoy, yo les he enseñado sobre las figuras cristocéntricas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, este es un tema un poquito más avanzado, pero cuando vemos, vamos a ver que cuando ustedes lean el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que la palabra Cristo no aparece, Aparece Yahvé, Jehová, el ángel de Jehová, Adonai, aparecen muchos nombres, pero la palabra Cristo no aparece, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, cada libro, cada capítulo, cada palabra, cada idea, cada palabra que viene en la palabra de Dios es para describir a Cristo desde el Antiguo Testamento, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que 4000 años antes, desde que se escribió el Antiguo Testamento, Dios empezó a escribir la Biblia a través de sus siervos para decir, miren, va a venir el Cristo, va a venir el Cristo, va a venir el Cristo. Pero empezaba a darles figuras, como cuando a los pequeños les ponemos juguetes educativos. Por ejemplo, hay unos circulitos que tienen cuadrados, redondos, ¿verdad? Y tienen hoyitos. Y entonces de repente el niño tiene que agarrar el circulito y ponerlo en el círculo y meterlo, ¿verdad? Luego agarra el que tiene la forma de cruz y lo va metiendo. ¿Preparándolo para qué? Para que en un futuro él pueda tener una sincronización neuropsicomotora. ¿Sí me explico? Entonces, Jehová, desde el Antiguo Testamento, nos empieza a enseñar con historias, con mensajes, con símbolos, con figuras de que Cristo iba a venir dentro de años más tarde en la forma del Mesías. ¿Sí me explico? Entonces pongan mucha atención porque el versículo que ahorita les voy a leer representa una figura de Cristo, ¿sí? Pero que viene en el Antiguo Testamento. Recuerden, el Antiguo Testamento no se describe la palabra Cristo, pero a través de figuras sí lo describe. Ahora, vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 15 al 8. ¿Quién se acuerda de la historia de Sansón? Todos. Entonces, fíjense muy bien. Hay algo aquí bien importante, mis hermanos, que Sansón, él fue levantado, fue creado, fue puesto por Dios para libertar a su pueblo en un tiempo determinado. Entonces, fíjense muy bien lo que dice en el versículo 7 al 8, perdón. Dice, y Sansón les dijo, ya que actuáis así, ciertamente me vengaré de vosotros y después de esto cesaré. Versículo 8 dice, y sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. Entonces pongan mucha atención. Cuando nosotros nos remontamos a este libro, Jueces 15:8, nos damos cuenta que Sansón peleó contra un pueblo cercano que tenía oprimido al pueblo de Israel. Pongan mucha atención. Primero los egipcios tenían oprimido al pueblo de Israel. Dios los liberta. Y años más tarde, ahora los filisteos lo oprimen. ¿Por qué? Por desobedientes. Porque eran de una cerviz, de un entendimiento duro. Entonces los filisteos los someten. Entonces Dios levanta a Sansón como una persona que iba a libertar al pueblo de Israel de los filisteos. Ahora,
¿Se acuerdan que yo les dije Egipto representa el mundo y el faraón tiene una figura de Satanás? Son figuras, mis hermanos, que así tenemos que entender la Biblia. Ahora, fíjense muy bien, en el versículo 8 dice, Sansón dice, y sin piedad los hirió con gran mortandad y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. Aquí es algo muy importante porque aquí dice, sin piedad los hirió. ¿A quién hirió? A los filisteos. Y los filisteos, así como Egipto representa la mundanidad, los filisteos representan los deseos de la carne. Que si a mí me gusta acá y me gusta dormir un montón, y que si me gusta la glotonería, que si me gusta la drogadicción, todo eso representa a los filisteos, los deseos de la carne. Entonces pongan mucha atención, porque el pueblo de Israel, cuando sale de Sucot y pasa a Etam, Etam es un lugar de reposo, un lugar de descanso, porque así Sansón, como dice, y sin piedad los hirió a los filisteos, ¿verdad? Con gran mortandad, y descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam. Entonces vemos qué representa, qué figura representa esa hendidura de la peña de Etam. Es una figura, como les vuelvo a repetir. Egipto representa al mundo, la mundanidad. Faraón representa a Satanás, ¿verdad? Que Dios lo reprenda. También, por ejemplo, veíamos que los filisteos representan los deseos de la carne, pero la palabra de Dios, la palabra peña quiere decir también roca. Entonces la roca representa a Cristo. ¿Sí me explico? No está escrito en el Antiguo Testamento la palabra Cristo, pero está en forma de figuras para que nosotros entendamos que después de que nosotros hemos luchado contra los deseos de nuestra carne, tenemos que entrar en un reposo en Cristo. ¿Sí me explico? Tenemos que entrar en ese reposo, porque Sansón, a pesar de que él era un hombre que el Espíritu Santo cuando entraba en él, era un poderoso, destruía gente, podía mover cerros, yo creo, era de mucha fe ese hombre. Entonces vemos que después de que, a pesar de que Dios lo usó, Dios le dio la victoria de sus batallas, Dios lo perseveró de la muerte, tuvo una necesidad de descansar, ¿sí? Algún día vamos a platicar qué representa esa hendidura. ¿Se acuerdan cuando la Biblia dice que abrieron y hirieron su costado y de él salió agua y sangre de aquí? Cuando nosotros vemos qué representa haberse herido al costado de nuestro Cristo en la cruz, y qué representa la sangre y qué representa esa agua, uno dice, esa agua y esa sangre que fueron derramadas representan un símbolo espiritual. El agua que sale cuando le fueron traspasadas fue que salió el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está representado en la Biblia a través del agua. Entonces, acuérdense, Cristo murió, fue traspasado, se derramó su agua y sangre. Quiere decir que Cristo tuvo que morir para que a través de las figuras del agua el Espíritu Santo pudiera venir a esta tierra. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros vemos que descendió y habitó en la hendidura de la peña de Etam, vemos que Sansón en Etam adoró a Cristo a través de la presencia del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Entonces aquí es algo bien importante, mis hermanos, porque después de que sales de Sucot y se te han caído todo lo que vienes de Egipto, ¿verdad? Porque de repente hasta los amigos, oye, ya no tomas, oye, ya no vas con nosotros, te empiezan a dejar de hablar, te empiezan a criticar, te empiezan a decir, ¿sabes qué? Pues eres el aleluya, eres bien aburrido, Dios mío. Así como el pueblo de Israel dices, pues mejor me regreso a Egipto, mejor me regreso porque ahí todo estaba bien. Ahí yo comía, ahí no tenía este sol, ahí no pasaba hambre, ahí no pasaba sed. ¿Sí me explico? Pero aquí hay algo bien importante, mis hermanos, que cuando sales de Sucot ya terminas tronado. Y es ahí, cuando estás tronado, tiene, como dice la Biblia, el hombre externo envejece día a día, pero el hombre interno rejuvenece día a día. ¿Quién es ese hombre interno? Nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, como una vez yo se los enseñé, nuestro espíritu habla con Dios a través del Espíritu Santo. Espíritus y espíritus es como es nuestra comunión con Dios. Entonces por eso es que Sansón tuvo que meterse a esa herida, a esa hendidura, por donde algún día vamos a hablar, que esa hendidura, en algún tiempo previo,
fue donde salió agua y le dio de beber a todo el pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Cuando nos vayamos a esa historia, esta piedra que fue hendida, Dios le dice a Moisés, dile a esa roca que se abra para que salga agua. Y esa agua tomó al pueblo de Israel. ¿Qué figura entendemos? Que esa agua representa el Espíritu Santo. Que cuando nosotros nos llenamos del Espíritu Santo, nunca más tenemos tristeza, nunca más tenemos depresión, nunca más tenemos nada. ¿Por qué? Porque hemos bebido de esa agua que nunca da más sed. ¿Sí me explico? Entonces aquí Sansón lo que nos está mostrando es que la hendidura fue un vínculo o una parte donde hubo una salida del agua que representa el Espíritu Santo. La peña representa a Cristo y Etam representa ese lugar de adoración, ese lugar donde vamos a encontrar reposo. Ahora, después de que hemos peleado contra los filisteos, después de que hemos peleado contra nuestros deseos de la carne, Dios nos ha dado una victoria, nos ha dado una batalla, pero también ha pasado un tiempo, una jornada de cansancio. Y es ahí, mis hermanos, donde debemos entrar ahora a adorar a Dios. Adorarlo, dice la Biblia que los adoradores tienen que ser en espíritu y en verdad, no nada más hacer pantomima, hacer show, como en muchas iglesias que hacen show, ¿verdad? Para atraer a la gente. No, hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Un día les voy a mostrar, ahorita les voy a exponer ejemplos. Miren, cuando nosotros analizamos a nivel de las traducciones hebreas y griegas de lo que representa la palabra adorar, la palabra hebrea adorar representa o se traduce como la palabra sejá, con z, sejá, y quiere decir inclinarse, hacerse servidor de alguien, humillarse ante alguien, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros nos gusta humillarnos? A muchos no, ¿verdad? Pero así dice la Biblia, te mandé al desierto para probarte, para humillarte, para saber si ibas a guardar mis mandamientos, lo que había en tu corazón. Y santo Dios, es mejor que te mande o que yo solito me entre. Entonces, permíteme Dios, déjame yo entrar, ¿verdad? La palabra adorar en griego es la palabra proskintas, así sí, proskintas, y significa humillarse hasta los pies. Humillarse hasta los pies. Apto para humillarse delante de otro, apto, apto, no cualquiera. Y una actitud de postración. Entonces, mis hermanos, cuando has pasado por ese desierto y has vencido a los filisteos, has muerto a tu yo, después has vencido los deseos de la carne, ha llegado la hora de que ya estás apto para adorar. Apto. Porque tú no puedes entrar a adorar si no te has despojado de tu yo. No puedes entrar a adorar si no has vencido a los deseos de la carne. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver al Padre. Nadie. Entonces mucha gente que anda pecando, que anda robando, que anda cometiendo pecado, mucha gente es engañada por Satanás y cree que por el simple hecho de que Dios es bueno, aunque esta persona pecadora muere, Dios lo va a perdonar. No es cierto, porque dice la Biblia que mientras estemos en vida, Dios va a ser nuestro Salvador, pero después de la muerte va a ser nuestro juez. Entonces aquí es algo bien importante, que para adorarle tenemos que estar en santidad. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué representa la palabra santidad? Creo que ya lo hemos comentado. La palabra santidad no es tener una vestimenta blanca, flotar en el piso, tener alas, nuestra aureola. No representa eso santidad. La palabra santidad en sus orígenes etimológicos representa apartado. Alguien que se aparta, alguien que se aleja. ¿De qué? De los filisteos, alguien que se aparta de Egipto. Y esta persona empieza a ser santa, se empieza a santificar. Y entonces cuando nosotros decimos, es que yo soy santo, allá la gente nos empieza a decir, ¿tú santo? Cálmate, ni que fuera San Pedro, ni San Pablo. No. La palabra santo simplemente es ser apartado. Apartado. Oye, ¿qué hora te invito aquí? Yo estoy apartado para el Señor. Oye, mira, vamos a hacer este business. Yo estoy apartado. Y entonces empiezan dos cosas. Te empiezas a santificar y a consagrarte. Porque empiezas a decir, yo soy templo de Dios, y este templo de Dios o del Espíritu Santo no puede andar en cualquier lugar, ¿verdad? No puede andar juntándose ya con cualquier persona. Entonces veamos, cuando uno ya se despoja del yo, cuando uno ya ha pasado por Sukkot,
y muere al yo, cuando ha vencido los deseos de la carne, estamos aptos para humillarnos. Esto es algo muy importante. Habrá en la Biblia algunos ejemplos donde nosotros, en la Biblia donde mucha gente se humilló. Sí, los grandes personajes de la Biblia vivían adorando a Dios, ¿sí? Pero ahora, pongan mucha atención, porque cuando ya has vencido a los filisteos, ya has salido de Egipto, ya muchas cosas pasaron, los voy a invitar a que veamos nuevamente Éxodo 13:20, es el versículo donde partimos. Fíjense muy bien, cuando empezamos a adorar a Dios, ¿qué es lo que empieza a suceder? Algo cambia en nuestras vidas cuando empezamos a adorarnos, humillarnos delante de Dios. Y humillarnos, estoy hablando de una palabra en un sentido real. Humillarnos es estar postrado, de cara abajo, moco así pegado, nariz pegada al piso, arrodillado delante de Dios. Eso es lo que busca Dios. Pero bueno, habrá gente que nada se arrodilla y pues quiere sentir algo, ¿no? Quiere ver qué pasa, estar ahí. No, tenemos que estar aptos, tenemos que estar preparados para entrar a la presencia de Dios, poder estar delante o dentro de la roca. ¿Sí me explico? No podemos estar fuera o lejos de la roca adorando al Padre. Tiene que ser en la hendidura, ¿sí? Dentro. Imagínense la hendidura de Cristo. Tenemos que estar en su cuerpo, dentro de Él, para poder adorarle, ¿sí? Hablando figurativamente. Ahora, fíjense muy bien lo que empieza a suceder cuando nosotros empezamos a adorar a Dios. Cuando nadie, aunque digan, es que me van a decir que si me arrodillo me va a dar pena. No importa. Cuando tú estás adorando a Dios, te importa medio mundo lo que digan. Que si te levantas acá hinchado, chillando los ojos, ¿qué importa? Que acá así, ¿qué importa? Yo adoré al Padre, ¿sí? Y es ahí donde cambiamos. Es ahí donde Dios nos transforma. Porque a veces uno dice, Dios mío, cuida a mis hijos, cuida a mi familia. Oye, si no soy, y Dios tiene misericordia de nosotros. Pero en su presencia es donde realmente nos transforma la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Entonces pongan mucha atención lo que pasa después de que empezamos a adorar a Dios. Dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etán, al borde del desierto. Y luego aparece algo muy importante en la historia del Éxodo, que Dios se les aparece al pueblo de Israel en una forma de columna de fuego y de nube. Fíjense muy bien. Dice el versículo 21, el Señor iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos en el camino. Pongan mucha atención. Cuando tú empiezas a entrar a Etán, Dios empieza a figurar en tu vida y lo pones al frente, o aparece siempre al frente de tus proyectos, siempre al frente de tu camino, siempre al frente de todo lo que tú haces. Dios está al frente, porque aquí lo dice, el Señor iba delante de ellos, ¿verdad? De día, fíjense muy bien, era una columna de nube para guiarlos por el camino. Era para guiarlos porque iba delante, pero esa nube también generaba una protección, una cobertura que les impedía que se desolaran 40 años en un desierto, sin agua. Pues era una nube que los protegía de ese gran calor. ¿Sí me explico? Entonces aquí vemos como Dios, que cuando empezamos a adorarlo, Dios nos empieza a guiar, nos empieza a hablar y nos empieza a proteger. Porque uno dirá, imagínense, mucha gente va y hace sus rezos, ayúdame para que este asalto salga bien. ¿Tú crees que va a salir bien? No, Dios ni te va a oír, ¿verdad? Y mira, y si sale bien este robo, aquí vengo y te ofrendo. ¿Qué va a querer Dios ese tipo? No. Empieza Dios a guiarte por donde Él quiere y empieza a protegerte. Empiezas a tener esa cobertura de Dios que te empieza a guiar en su camino. Ojo, no te está quitando el desierto, solo te está guiando y te está protegiendo. Todavía no te quita el desierto, faltan 10 más. Entonces fíjense muy bien. Entonces, bueno, seguimos. De columna para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche.
¿Cuánto tiempo tenemos que estar alabando y adorando a Dios? De día y de noche. Aún en la oscuridad, en las penumbras, siempre Dios va a ser nuestra guía. O aún en la alegría, en donde podemos ver todo con claridad, tenemos que adorarlo. Pero Dios tiene que ser nuestra guía, nuestra cobertura, nuestro calor, nuestra fuente de energía para que podamos andar en Él. Pero si no le damos ese lugar de pasarlo adelante, nunca vamos a poder pasar ese desierto. ¿Por qué creen que 40 años estuvo el pueblo de Israel? Porque se resistía a los cambios de Dios. Luego el 22 dice, no quitó delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Entonces fíjense muy bien, no lo quita Dios. ¿En qué otro versículo podemos ver? Por ejemplo, si nosotros vamos a Mateo 2.2, Mateo 2.2, mis hermanos, para quien lo quiera leer, si no yo lo leo. Mateo 2.2, aquí se van a dar cuenta de que no eran 3 reyes magos los que fueron a ver a Jesús, no fueron 3. Y fíjense muy bien, capítulo Mateo 2.1, vamos a leer 2.1, luego 2.2 y luego nos vamos a brincar hasta el 9. Fíjense muy bien, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ahora, hemos venido a adorarle. Y de ahí nos vamos a brincar hasta el versículo 9, dice, y habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que así como hay una nube que nos va guiando, hay una nube que nos va protegiendo, esa nube que nos va dando confort en nuestro viaje a pesar de que estemos en el desierto. También vemos en este versículo, en Mateo 2.2, que el Espíritu Santo nos guía a ese conocimiento de dónde está, cómo es, quién es, para adorar al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí lo dice, y habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entonces, ahora, ese es el 9. El 2, pongan mucha atención lo que dice. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Fíjense cómo gente de tan lejos, solo a través de esa guianza, de esa luz, de esa estrella, solamente vienen a adorar al rey de los judíos que era el niño Jesús. Vean que no importa si uno es rey, vean que si uno está en el desierto sin chanclas, sin nada, lo importante de conocer a Dios es adorarle. Para eso fuimos creados, para eso Dios nos ha puesto aquí para adorarle. ¿Sí me explico? Ahora vamos a dar continuidad a la enseñanza. Y fíjense cómo esta enseñanza nos debe que generar en nuestro corazón que aún hasta en las luchas, aún hasta que estemos al borde de la muerte, al borde de la enfermedad, al borde de la pobreza, al borde de lo peor, es necesario adorar a Dios. Es necesario adorar a Dios aún en la prueba más fuerte, ¿sí? Los voy a invitar a que leamos Mateo 9:20. Mateo 9:20. Un poquito más adelante. Mateo 9:20. Perdón, es Lucas. Ay, Dios mío, se me fue la besita. Lucas. A ver, mi buen Eri, si me pudieras ayudar a leer el 43 al 48, o quien lo tenga. Lucas 8, del 43 al 48. Lucas 8, del versículo 43 al 48. ¿Ya lo tienes, Juanito? Sí. A ver, fuerte, mi buen Juanito. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado?
Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo porque causa le había tocado. Y como al instante había sido sanada, y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, él vas. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Está bien, mi hermanito, muchas gracias. Fíjense muy bien, vemos algo que aprendí de mi pastor, es que me enseñaba que cuando veamos en la palabra de Dios un sangrado, una hemorragia, representa juicios, un juicio que representa juicio, ¿verdad? Que a veces los juicios llegan cuando Dios te habla, no haces caso. Te habla otra vez, no, pues estoy muy joven todavía, y te vuelve a hablar, y te vuelve, envía a alguno de sus mensajeros Dios para hablarte y recapacita, y cuando ya no quisiste entender, juicio de Dios viene a ti, ¿sí? Entonces aquí vemos que esta mujer, 12 años con un problema de sangrado, imagínense un problema de salud, ¿verdad? Un problema de salud que afecte en tu economía, que afecte... No habla si tenía familia, probablemente de su enfermedad ni quiso casarse, ¿verdad? No sabemos. Pero fíjense muy bien cómo esta mujer, en la presencia de Dios, él dijo: si tan solo tocara el borde de su manto. Imagínense el borde, yo me lo imagino hasta abajo. Yo no me imagino aquí un borde, aquí, ¿no? Sino hasta abajo. El borde de su mano. Lo más de hasta abajo, ¿verdad? Y aquí vemos, mis hermanos, que lo que dice la palabra de Dios es que dice que cuando ella tocó el borde de su manto, el Señor inmediatamente sintió cómo salió poder de él y le dijo: ¿quién me tocó? Yo les hago una pregunta: ¿será que Cristo no sabía quién le había tocado? O sea, Cristo preguntó: ¿quién me tocó? Y yo digo: pues ¿acaso él no sabía? No quería decirle a ellos: miren lo que pasa. O sea, a sus discípulos les dijo: ¿quién me tocó? Para que se dieran cuenta lo que había pasado, el poder que da cuando uno se postra a tocar los pies de Dios, a besar los pies de Dios, a derramar las lágrimas en los pies de Dios, ¿sí? Y vean la actitud que aún, imagínense, ya una persona que está enferma, desahuciada, ya ha ido con todos los médicos, que probablemente ya esté en la pobreza, porque aquí dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía, todo, ya estaba en la pobreza completamente. Y aquí vemos algo bien importante, fíjense muy bien, dice el versículo 47, al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por el cual había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y entonces aquí, mis hermanos, nos damos cuenta que aún en la enfermedad tenemos que adorar a Dios. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado que mucha gente reniega porque está enferma y reniega a Dios de que está enferma por esto? ¿Por qué estoy así si yo te he ofrendado? ¿Por qué estoy así si yo te he servido? ¿Por qué estoy así si yo soy buena gente? No ha entendido que está pasando por un desierto y que en ese desierto apenas va en el segundo y que lo que ella necesita es adorar a Dios. Y como no ha conocido el adorar a Dios, nunca va a poder cambiar. Siempre va a seguir en ese estado de espiritualidad enferma, creyendo que Dios tiene la responsabilidad de sanar. Y yo se los he dicho, mis hermanos, el único motivo por el cual Dios viene a nuestra vida es para salvarnos del infierno. Y el único motivo para el cual venimos a adorar a este mundo es para adorarle. No nos vino a traer así como que: mira, hijo, te voy a dar salud por nada, porque me sirve. No te lo promete. ¿Sí me explico? Entonces, mis hermanos, aquí es algo muy importante, de que a pesar de que no te lo promete, nosotros debemos de tener esa sanidad espiritual.
para que a pesar de la enfermedad, de la pobreza, de las luchas, incluso de la vergüenza pública, porque ella quería ser inadvertida, quería pasar desapercibida, tenemos que adorar a Dios, adorarla. Entonces aquí es algo muy importante, porque como Dios, cuando uno tiene, a pesar de esas pruebas, de esas luchas, como a veces uno no quisiera ya ni salir, dice, ya no confío en nadie, ya no quiero vivir con nadie. Pero cuando Dios te has encontrado que en el postrarse a sus pies, has encontrado la sanidad, Dios te recompensa y te exhibe públicamente para ser ejemplo a los demás. Como a sus propios discípulos les dice, ¿quién me ha tocado? ¿Acaso Cristo no sabía quién lo tocó? Claro que sí sabía, pero era para que vieran, porque eran medios también tardos de entendimiento. O sea, él dice, los discípulos dijeron, es que entre tanta muchedumbre todos te avientan. Y dices, bueno, si todos me han tocado, fíjense muy bien, todos lo empujaban, todos lo querían tocar, pero solo fue una la que se arrodilló. Y entonces Cristo le dijo, miren, vean quién me ha tocado. No, pues ella, pues vean lo que ha hecho y vean lo que le ha pasado. Y cuando vemos, todos podemos tocar a Dios, estar al lado de Él, escuchar hablar de Él, podemos poder estar, no sé, teniendo una palabra súper revelada, pero no cambiamos. Podemos aprender la Biblia, podemos predicar, podemos tener una iglesia gigante, pero si nosotros no nos arrodillamos y no nos postramos, nunca vamos a cambiar, porque ahí es donde Dios marca la diferencia. Entonces, adorar en medio de la tribulación, en medio de la enfermedad, es algo muy importante. Si tú se lo enseñas esto a alguien que no quiere conocer de Dios, ¿qué va? Yo me voy a Houston y me voy a Estados Unidos, ahí con los doctores, ¿verdad? Pero adorar a Dios es, en medio de esas tribulaciones, es lo que tenemos que ir aprendiendo día a día. Ahora, vamos a ver otra cosa. Aún a pesar del menosprecio de la gente, de nuestro entorno, aunque nos vean hasta abajo como lo más vil, aún tenemos que adorar a Dios. Ahí mismo en Lucas, nada más un poquito más atrás, en el capítulo 7, si me ayudas a leerlo, mi buen Juanito, del 38 al 48, del 7, 38 al 48, está un poco largo, pero... Del 38. Ajá. Muy bien. Y he estado detrás de él a sus pies, llorando. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Perdón, del 37, de favor, mi buen Juan. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los urgía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que lo había combinado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos llamarás más? Respondió Simón, dijo, pienso aquel que quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entra en tu casa. Y no me dijiste agua para mis pies, mas ha regado mis pies con lágrimas, los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido un perfume en mis pies. Por lo cual te digo que si muchos pecados de los que son perdonados, porque mucho amo, más aquel a quien se le perdona poco, poco amo. Y ella dijo, tus pecados te son perdonados. Es algo tremendo. Es algo tremendo porque ¿cuántos de ustedes nos atreveríamos a decir soy pecador? He fallado contra tal, contra fulano, perengano.
Yo se los había dicho, sin santidad nadie verá al Padre. Y decirle a Dios, perdóname, porque ya me dijeron que soy pecador. No basta. Se necesita tener esa convicción de ser pecador. Y ustedes leyeron en este versículo, escucharon o leyeron que esta pecadora pidió perdón. No pidió perdón. Simplemente dijo que llegó Jesús y lo único que hizo fue agarrar un alabastro, derramó su perfume delante en sus pies. Y dice la Biblia aquí que no cesaba de ungir sus pies con sus lágrimas, y lavando sus pies con sus cabellos. ¿Sí me explico? No dice que los lavó con su vestido así como que, pues a ver, ponte aquí y aquí te lavo los pies. Con sus cabellos, ¿sí? Y Simón le dice, si él fuera profeta, sabría que esta es una pecadora, ¿sí? Y Jesús le dijo, mira, desde que llegó, tú no me has besado, no me diste beso santo. La palabra de Dios lo refiere como un ósculo santo, un beso santo. Desde que llegué no me diste beso, y desde que yo llegué ya no ha dejado de besar mis pies. Tú no me diste agua para lavarme los pies, porque era en la cultura judía lavar los pies. Por ejemplo, yo invitado, venían mis invitados y yo tenía una persona especial, un sirviente, para que a todos les lavara los pies, ¿verdad? Entonces dice, tú no me diste agua para mis pies, pero ella no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas. Dios mío, como el pecado, como el arrepentimiento verdadero. A veces mucha gente a veces que yo no sé orar. Es que a veces basta con tus lágrimas arrodillado, llorándole a Dios allí donde tal vez nadie te ve, diciendo no sé hablar, ni orar, ni nada, pero perdóname, porque sé que a pesar esta pecadora dejó su yo. Porque bien, imagínense un fariseo entrar a la casa de un fariseo. Esos cuates eran billetudos, poderosos, inteligentes. A ella no le importó a qué casa tenía que entrar. A él ya le importó en dónde estaba Jesús. Y esto es algo tremendo, mis hermanos, porque esto se ve mucho en las iglesias. Tanta gente está aplaudiendo, alabando y no adora a Dios. Nada más canta, nada más entretiene su corazón, su oído. Ah, mira, toca bien chido el bajo, el hermano, ¿verdad? Sí, se la rifa, pero no están adorando a Dios. Hay veces que uno dice, wow, se siente la presencia de Dios en este lugar, pero no es porque todos estén adorando a Dios, sino son por 2 o 3 que están postrados adorando a Dios, por 2 o 3 que están cara al piso, dándole gracias a Dios. No es adorar a Dios, no es Dios, gracias porque me has salvado, gracias porque me has librado, gracias por eso. No, porque ahí tú ya estás entrando en ese lugar. Tú no tienes importancia cuando adoras a Dios. Cuando uno adora a Dios, solo tú eres santo, solo tú eres precioso, solo tú eres maravilloso, solo tú eres digno de abrir los sellos, Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando de repente estás ahí con el moco y la lágrima tendida. La gente no lo entiende, pero no saben que estás tú adorando directamente a Dios, estás en la presencia de Dios. Y eso es algo muy importante, porque que se oiga bonito o que la música se oiga bonito, no quiere decir que estás alabando a Dios. ¿Sí me explico? Hay que tener cuidado porque en las iglesias hay música que alegran la carne, ¿verdad? Por ejemplo, un día hablaré mejor de la música un día, pero hay música que se cantan en las iglesias y que son para ministrar la carne, los deseos de la carne y apagarlo, pero no estás adorando a Dios. Hay música, hay alabanzas o hay canciones que son para decir, Dios, tú me rescataste, Dios, tú me libraste y tú estás ahí jugando. Pero solamente la verdadera alabanza es aquella que reconoce a Dios en todos los aspectos. Ya no tienes tú nada que ver ahí. Ya no de que yo estoy aquí porque le eché ganas, yo estoy aquí. ¿Sí me explico? ¿Por qué tenemos que salir de Sucot para poder entrar a Etam? Porque si en Sucot, Dios en ese desierto, no te quita tu yo, no vas a aprender a adorar a Dios. Si eres de los que dice, por mí todavía tengo esto, me traje aquel medio negocio turbio aquí, yo todavía hago cosas turbias en mi negocio, no vas a poder adorar a Dios, no puedes adorar a Dios, ¿sí? Porque vemos a esta mujer pecadora que no le importó enfrente de quién arrodillarse,
Hermanos, fíjense qué maravillosa historia. Hay una canción, a ver si ahorita se la sabe Nelly para cantarla al final, que dice: no hay lugar más alto ni más grande que estar delante, ¿cómo dice? Que estar a sus pies. Y uno dice, bueno, pues yo mi ropa casimir, yo no puedo arrodillarme. Y es ahí cuando te importa todo lo que tú tienes, todo lo que digan, todo lo que te ha costado, ¿eh? No te importa. Cuando estás delante de Dios, no te importa. A veces la gente, un día los voy a invitar a la iglesia, los voy a invitar a que nos acompañen, toda la gente ahí sudando, y uno dice, ay hermano, no sé, vayas para allá, pero cuando uno está en la presencia de Dios, ¿qué importa que el ringer se haga que está sudando? ¿Qué importa? Te estás regocijando con Dios, eso es hermoso, eso es bonito, ¿verdad? Pero eso ustedes tienen que entrar. Acuérdense lo que decía Moisés, cuando Moisés estaba en la zarza, ¿se acuerdan de ese pasaje? Moisés dice que estaba con las ovejitas en el desierto, hablamos de ello, ¿verdad? Que estaba en el desierto, pastoreando las ovejitas. Y dice que volteó y vio una zarza, pero dijo, hizo otras cosas, y dice, y como vio que no se consumía, dice, fue a ver qué pasó. Entonces vea cómo era, a veces la gente ve que todos están danzando y todos están alabando y llorando, y no quieren, como que no quieren. Pero éntrenle ese fuego, éntrenle esa alegría que solo Dios, no se tarden, hay que alabar a Dios, hay que alabarlo. Entonces es algo muy interesante, mis hermanos. ¿Te sabes la canción de no hay lugar más grande, más alto que estar a tus pies? A ver si ahorita la cantamos. Fíjense muy bien. O de una vez, ¿qué te parece? Sí, de una vez. Vamos a poner atención a esta alabanza, pongan atención a esta alabanza, mis hermanos. Es una alabanza que cuando ustedes salen de ese Sukkot y llegan a Etam, han comprendido que estar todo el día a los pies de Dios, ahí derramando sus lágrimas, ahí postrándose delante de Dios, es la máxima alegría. Por eso yo les dije la semana pasada, a veces llegamos a un punto que nuestras lágrimas son de alegría, son de felicidad, no son lágrimas de tristeza, no son lágrimas de depresión, son lágrimas de alegría. De emoción, ¿no? O de emoción, exacto. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado
más alto, más grande, está a tus pies, que está a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que está a tus pies, que está a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que está a tus pies, que está a tus pies. Amén. Si pudiéramos nosotros valorar el gran honor que Dios nos ha dado como creación, como hijos suyos, de poder entrar en su presencia, si pudiéramos entender el valor de poder entender la Biblia, lo que Dios nos ha permitido conocerlo, el valor de poder aprender de Él, hermanos, ¿verdad? Entenderíamos que estar delante de su presencia, nada se compara, nada. El siguiente nivel que debemos de buscar es estar en la presencia de Dios. Sí, buscar un buen trabajo, sí buscar crecer en lo profesional, sí querer buscar en todo, crecer en todo y ser exitoso, porque Dios no está peleado con el éxito. Pero el máximo lugar que debemos que aspirar es estar delante de su presencia. Porque aquel que diga, pero es que a mí me da flojera, yo ni sé, es que ¿cómo voy a estar arrodillando? Hay algo muy importante, que toda la eternidad es lo que vamos a estar haciendo. Y si aquí no quieres hacerlo, Dios no te va a tener para adorarle toda la eternidad. Entonces, solo esto es una probadita de lo que va a haber. Y entonces es por eso que tenemos que quitarnos penas, tenemos que quitarnos vergüenzas, tenemos que quitarnos qué dirán, qué pasará, nada, sino guiarnos a través del Espíritu Santo. Así como los magos siguieron la estrella, ¿verdad? Así nosotros seguir esa luz que es el Espíritu Santo hasta llegar al conocimiento perfecto de Cristo. Así es como tenemos que hacer nosotros. No tenemos que buscar otra cosa en esta vida más que a Cristo Jesús. Y es algo muy importante, mis hermanos, porque es algo tan lindo que en estos 12 desiertos, uno dirá prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba, Dios nos permite adorarle desde el inicio. O sea, no es Dios de que, mira, tienes que pasar por todo esto, y llegar hasta allá para adorarme. No, es desde que empezamos. Solo sal de Egipto, sácate un poquito de lo tuyo y ya después me adoras. Cuando yo esté ya viviendo directamente en ti, es ahí donde tú me vas a adorar, ¿sí? Desde el inicio, para que en cada desierto tú lo adores, lo adores, lo adores. Sea enfermedad, sea pobreza, sea vicio, sea lo que sea, Dios nos da la oportunidad de adorarlo. Y a veces se necesita tiempo, les digo, para comprender que verdaderamente la presencia de Dios es lo más exquisito de esta vida, lo más exquisito. Pero hay que buscar la presencia de Dios, hay que buscar esa alianza del Espíritu Santo, hay que descansar en la cruz, en la roca que es Cristo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. Gracias, hermano. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué pasa, mis hermanos? ¿Qué pasa? Miren lo que, por ejemplo, dice Éxodo 22. Yo lo leo de aquí. En Éxodo 22 dice: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí es otro aspecto, mis hermanos, porque cuando no queremos hacer cambios, no lo queremos adorar a Dios, entonces tampoco reconocemos a Dios que nos sacó de Egipto y de casa de servidumbre. Y empezamos nosotros a generar un problema que es un tercer desierto que tenemos que pasar para que se nos quite algo, que es, fíjense muy bien, vamos a leer Éxodo 14:2 de favorcito. Éxodo 14:2. Fíjense, en el Éxodo 13:20 se habla que de Sucot salieron a Etam, ¿se acuerdan? Pero más adelantito, en el 14:2 dice, pongan mucha atención,
di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Fi Hahirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Entonces aquí nos habla, mis hermanos, que el tercer lugar, el tercer desierto, donde debemos que acampar o tener ahí estar un rato, es en el desierto de Pi Hahirot, y traducido al hebreo, ¿verdad?, es el desierto de la autosuficiencia. Eso es lo que trata de decir. ¿Habrá problemas cuando ustedes son autosuficientes? Claro. Ya vimos que tenemos que salir de Sukkot para que se nos vaya el ego, el yo puedo. Luego, aprender a adorar. Pero fíjense muy bien, cuando ya uno adora a Dios, ya está metiéndose en la presencia de Dios. Aún adorando a Dios, aún puede ser un autosuficiente, sí puede serlo, mis hermanos. Y cuando nosotros no comprendemos, como dice Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando no entiendes que Dios es el que ha hecho todo para que tú hayas salido, para que tengas donde estés con bendición, entonces quiere decir que eres autosuficiente. Hoy en día habrá pastores, hoy en día habrá ministros, hoy habrá hijos de Dios que estén en ese proceso, que sean autosuficientes. Sí los hay, tristemente. Y es por eso que nosotros debemos de aprender que la autosuficiencia delante de Dios no es correcta. No es correcta. ¿Por qué? Porque ya en la autosuficiencia tú ya no dependes de Dios. Dependes de lo que tienes acá en la cartera, dependes de tus contactos, dependes de lo que tú has generado. Y entonces tú empiezas a decir, ¿sabes qué, Dios mío? Pues vamos a hacer esto, porque acá traigo. Y le voy a pedir apoyo a aquel fulano para que me eche la mano. Y entonces empieza a ser autosuficiente. No has aprendido a depender completa y absolutamente de Dios, que eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué ejemplo tenemos, mis hermanos? ¿Cómo vamos de tiempo? Ya se pasó el tiempo. Bueno, ¿cómo andan de ganas? ¿Bien? ¿Sí? Ok. Bueno, fíjense muy bien. La autosuficiencia. ¿Hay casos de autosuficiencia? Sí. A veces es ahí donde les digo, a veces menospreciamos la presencia de Dios, a veces menospreciamos este espacio de poder reunirnos para predicar la palabra, la menospreciamos, ¿sí? Por trabajo, por cosas y menospreciamos, ¿sí me explico? Y aquí es algo muy importante porque tú dices, no, es que no puedo ir porque me afecta la economía, o no puedo ir porque mira acá. Entonces empiezas a ser tú autosuficiente. ¿Sí me explico? ¿Sí quieren que les diga? O ya, ya está pesado. Vamos a ver Génesis 25-27. Digo, yo decía que les siguiera por el mensaje, ¿eh? Está fuerte, pues, ¿no? No, pues está muy interesante. Sí, ¿verdad? Ok, 25-27, mi buen Neri. De favor, lee 25-27 hasta el 34. Vamos a ver si nos da tiempo y uno más y ya, para ya mínimo avanzar en los desiertos. Voz fuerte, mi buen Eri. Y salió el primer rubio y era todo velludo con una peliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trababa su mano a la carnera de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad 70 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Saúl fue el diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de la casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo de salir del campo cansado, dijo a Jacob: de nuevo que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: jurámelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Ok, fíjense muy bien. ¿Se acuerdan que Abraham, el primer
judío, primer hebreo, el padre Abraham, primero tuvo un hijo que era Isaac, e Isaac tuvo otro hijo que se llamó Jacob y Esaú, ¿sí? Entonces esos dos hijos, como la tercera generación de todos los judíos, son estos, Esaú y Jacob. Esaú era el mayor, ¿cómo se llama? Jacob era el menor. Pero en aquellos entonces, hoy en día también, pero más allá en aquel entonces, la primogenitura, el ser varón, el ser primogénito, representaba una bendición. Hoy en día tener menos hijos es como que mejor visto que tener 10. Bueno, antes también era mejor visto tener más que tener uno o no tener. Entonces han cambiado los tiempos, pero Dios es el mismo. Entonces, fíjense muy bien, crece Esaú y crece Jacob, pero eran mellizos, eran mellizos, entonces nacieron juntos en el vientre de la madre, pero dice la Biblia que salió primero Esaú, pero Jacob le agarró el tobillo, y así, ¿sí me explico? Desde chiquitos andaban peleando la primogenitura, entonces sale Jacob. Entonces dice la Biblia que crecen y uno se hizo cazador y el otro se quedaba en casas preparando la comida, ¿verdad? Y esto es algo muy importante porque cuando tú te sales de casa, cuando tú te vuelves independiente, uno dirá, no, pues era más valiente el Esaú, porque a ese no le importaban los leones y las fieras. Seguro por eso Dios lo tuvo de primogénito, por valiente, pero no. Representa que quiere ser independiente. A él no le gustaba estar con sus papás, a él no le gustaba estar en casa, a él le gustaba andar fuera, cazando, traer delicias, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pero era una persona que no era entendida de la palabra, porque no sabía lo que representaba la primogenitura. Cuando tú sabes que eres primogénito y sobre ti son las bendiciones económicas, espirituales, materiales que el Padre ha tenido, no la menosprecias en verdad. Y él la menospreció por un plato de lentejas, la menospreció. ¿Sí? Ahí dice. Y dice, y Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? De mucho, porque a partir de ahí Esaú no tuvo una gran importancia en la Biblia. Sí, históricamente sí tiene una gran importancia, pero en la Biblia no. El que tuvo la promesa fue Jacob, el segundo de los hijos. Pero Jacob, porque él es un hijo que estuvo en la casa del padre aprendiendo, escuchando de la palabra, que el padre le enseñaba, recibiendo educación, recibiendo principios, recibiendo valores, él entendió que la primogenitura era algo muy importante. Y al ver que su hermano la tenía y la menospreciaba, le dijo, júrame y véndemela por un plato de lentejas y pan. Entonces fíjense muy bien. Aquí vemos que cuando tú te alejas de las cosas de Dios, a pesar de que ya tengas esa bendición de la primogenitura, a pesar de que tú quieras adorar a Dios y le sirvas y ofrendes, vengas a la iglesia, si aún sigues tú pensando que por lo que tienes, por lo que eres, por cómo hablas, vas a obtener el éxito, es algo muy importante que te tengo que decir que eres autosuficiente. Y la autosuficiencia te va a llevar simplemente a no tener las bendiciones. Ya aprendiste a adorar, pero no quieres avanzar. Ya aprendiste y has disfrutado de los deleites de Dios, pero no lo valoras. Y es ahí donde a veces el estar directamente entregado a Dios es algo muy importante, mis hermanos. Pero cuando a veces vamos, a veces no vamos, hoy me dormí, me desperté tarde, empezamos a ser autosuficientes. Como yo se los dije, aquí no es un lugar para endulzar el oído de la gente. Aquí no es el lugar para que, ay, sí, mira, échale ganas. No, aquí es un sitio para confrontarnos, es un sitio para enseñar. Y si normalmente no, pues, ¿qué voy a estar escuchando lo que me va a confrontar? Si yo mi vida así soy, yo estoy bien allá con Dios. Estamos en un... Y a pesar, vas a la iglesia y te sientes hijo de Dios, no has pasado, no has madurado de ese proceso. Y lo más importante es que la palabra de Dios dice, no dejes que alguien más ocupe tu lugar, que lo que Dios te iba a dar, se lo puede dar a otro. ¿Por qué? Por ser autosuficiente, por no querer ir a la casa de Dios. Yo se los he dicho a mucha gente, a la casa de Dios no venimos así los puros y sin mancha, así como que los mega limpios, no, venimos los ex peores, los ex rateros, los excesos, todo el exceso éramos, pero estamos en un proceso de cambio, ¿sí me explico? Entonces cuando nosotros decimos, es que ahí en la iglesia, mira, son peores,
Mira, se dicen cristianos y todavía están en un proceso de cambio. No te sientas autosuficiente, ¿sí me explico? Porque así como tú hablas ahorita, ese que ahí va y dices es peor, así era también, ¿sí me explico? Entonces algo bien importante, que debemos que evitar ser autosuficientes. Cuando ustedes quieran conocer, cuando quieran hacer verdaderamente la voluntad de Dios, toda carrera, toda escuela, todo cambio, todo proceso que van a iniciar, todo lo tienen que pedir a Dios. Dios mío, dime si es tu voluntad o no. Probablemente te ofrezcan un empleo muy bueno, pero que ese empleo tú se lo habías pedido a Dios. Dios mío, dame un mejor empleo, dame una mejor ganancia, mira cómo llevo a mis hijos al templo en camión, dame algo. Y que de repente te llegue ese empleo que has pedido, que has querido, y que cuando te llega, ahora en lugar del templo, te vemos allá en Chapultepec, y ahora en lugar del templo te vemos de viaje, y ahora que en lugar del templo que antes ofrendabas, ahora estás comprando cosas, quiere decir que te volviste autosuficiente. Entonces quiere decir que eso te lo dio Dios. La palabra de Dios dice que la bendición de Dios nunca añade tristezas, nunca. Entonces imagínate qué sentirá uno como hermano, ver que mira, ya tiene carro y ahora ya está allá en Plaza Carso, y ahora anda ahí en Polanco, y antes mira de Guarachitos, pero estaba todos los días acá. ¿Sí me explico? Entonces es ahí donde si no cambias, si no regresas otra vez a tu desierto para bajarte de donde tú te has subido, al tabiquito donde te has subido, te vas a tener que regresar a través de un desierto. Si no quieres cambiar y no, va a venir juicio delante de Dios. Porque Dios te dio algo para que honraras a tu familia y la llevaras con seguridad al templo. Y te dio más dinero para que sembraras en su obra. Pero resulta que ahora te estás desviando. ¿Sí me explico? Y ese es el problema de los autosuficientes. Uno de ellos fue Saúl. Él tenía la bendición, pero la perdió, ¿verdad? Y la bendición pasó a ser del menor. Y cosa que la Biblia enseña que los primogénitos tienen la bendición de Dios. Pero el más abusado, el más listo y el que más estuvo en la casa del Padre es el que recibió la bendición. Por eso yo les invito, sean constantes en sus iglesias, sean constantes en donde ustedes Dios los ha puesto. ¿Para qué? Para que en esa casa donde se ha levantado para adorar a Dios, ustedes reciban de Dios. Uno dice, pero es que yo aquí desde YouTube puedo andar aquí escuchando la predicación aunque no vaya. No es la misma bendición. La bendición está en la casa del Padre. Aquí es donde está el crecimiento espiritual. En el YouTube, en el Facebook, ahí está el crecimiento intelectual. ¿Sí? Pero el venir a la casa del Padre, el discipularnos, el dejar muchas cosas, es ahí donde viene el crecimiento, es ahí donde viene la dependencia de Dios. No en el YouTube, me espero a la transmisión en vivo para ver no, la bendición está en la casa de Dios. ¿Sí me explico? Entonces algo bien importante. Vamos a ver uno más que es muy famoso. Primera de Samuel 13:8, de favor mis hermanos. Primera de Samuel, varios libros más adelante. 13:8, capítulo 13, versículo 8. Del 8 al 12, si me puedes ayudar, Padre, por favor. Capítulo 13, del 8 al... ¿qué? 13. Al 13, 12. Del 12 yo voy a seguir a partir del 13. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Amén. Fíjense muy bien, el rey Saúl fue el primer rey de Israel, el primero.
¿Se acuerdan que en la clase pasada, la enseñanza pasada, les dije que el pueblo de Israel pidió un rey y que Dios les dijo, pues ya dáselo? O sea, que a veces Dios cumple ya tu capricho, pues ya dáselo. Mira, no te han menospreciado a ti, sino me siguen menospreciando. Bueno, pues ese primer rey que le dio al pueblo de Israel fue el Saúl. Pero Saúl, al ser ungido, fíjense muy bien, cuando alguien unge, o sea, le pone aceite, representa algo bien importante, ¿eh? Ser ungido por Dios, ser ungido como ministro, ser ungido como rey, no es cualquier cosa, es algo que Dios te está usando como un vehículo para que se lleve a cabo su obra en este mundo. Y el rey Saúl había sido ungido, o sea, él como que dijo, mira, yo soy ungido, así que calmantes montes. Pero fíjense muy bien, si nosotros vemos que dice aquí que esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel le había dicho. Pero dice, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se dispersaba. O sea, imagínate que tu proyecto, que tu negocio se empieza a dispersar y que de repente como tú confías en Dios y ya, a ver Dios, mi negocio se está dispersando y tú me has prometido que me ibas a bendecir. Y empiezas a recurrir que a la brujería, que a la santería, que a hacer tus trabajitos, porque ya se me está ahí yendo mi negocio, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, entonces Saúl dijo, traedme holocausto y la ofrenda de paz, y él ofreció el holocausto, y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel vino y Saúl salió al encuentro para saludar. Se desesperó Saúl. Pero aquí el problema es que tomó el lugar del sacerdote. Samuel era el sacerdote, pero se tardó 7 días más, de 7 días, se desesperó Saúl, inmediatamente lo que hizo, tráiganme los holocaustos, tráiganme las ofrendas, como no viene Samuel, ahora yo lo voy a hacer, ¿sí? Y entonces cuando terminó de hacer el holocausto, llega Samuel. Pero fíjense muy bien lo que pasó por querer ser autosuficiente al rey Saúl. Quiso ser autosuficiente y le vino castigo, le vino maldición. Vamos a seguir leyendo. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor de Dios, del Señor, así me vi forzado y ofrecí el holocausto. Fíjense muy bien, cuando ponemos la confianza en el hombre, cuando pensamos que Samuel solamente es el único que puede ofrecer este sacrificio. Número 1, confiar en el hombre. Número 2, no ser paciente, ¿verdad? Y número 3, creer que si Dios está contigo, ¿por qué tenerle miedo? Como aquí dice, a los filisteos. ¿Por qué tenerle miedo? ¿Sí? Y entonces cuando sientes que los filisteos llegan, ves que el pueblo se dispersa, ves que tu mano derecha no llega a tiempo, entonces tú quieres ser autosuficiente y ocupar el título de Dios, querer trabajar todo, ¿sí me explico? Y aquí es algo bien importante, porque fíjense muy bien. Y luego en el versículo 13 dice, y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Imagínense, por esa pequeña desesperación, vean lo que perdió él, perdió su reino para siempre. Y ese reino para siempre fue que sus hijos fueran reyes y los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos. Solo por desesperado 2, 3 días no se esperó más y quiso hacerlo todo lo quiso hacer. Y vean, has obrado neciamente, no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, ¿sí? Pues ahora el Señor hubiera, o sea, quiere decir que ya lo iba a hacer, hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino no perdurará. Imagínate que lo que Dios te promete ahora te lo quite. ¿Sí? Imagínate que el Señor te hubiera prometido un gran negocio, que Dios quiere que tengamos bendición, prosperidad, y que ahora lo pierdas porque dijiste que mira, el negocio se dispersaba y que mira, tuve que ir por que me hicieran una limpia, ¿verdad? Tómalo, pues ahora lo que te tocaba ahora ya no va a ser, solo por desesperado y por tomar una decisión que no consultaste a Dios, que no seguiste sus estatutos. Ahora la bendición que tienes ahora ya no va a ser para ti. Y luego dice, pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo,
porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Aquí es algo bien importante, porque uno ve cómo inmediatamente Saúl peca y el Señor ya había buscado a alguien para ponerlo en lugar de Saúl, y ese alguien fue el rey David. Entonces, mis hermanos, lo que Dios te ha dado, en el lugar que Dios te ha puesto en una iglesia, en el punto donde Dios te ha bendecido, no lo desperdicies, siendo autosuficiente. No lo desperdicies. Si Dios nos ha puesto en la alabanza, si Dios nos ha puesto a predicar, si Dios nos puso para barrer en su iglesia, si Dios nos puso en las grabaciones, si Dios nos puso en algo, no actúes desesperadamente. Actúa esperando los tiempos de Dios para que lo que te toca no vaya a ser perdido y se lo den a alguien, porque ya vemos con qué rapidez busca Dios a alguien más, ¿sí me explico? Y con qué rapidez también te puede quitar las bendiciones por ser autosuficiente. Y esto es muy triste porque aquí yo veo que Saúl no se le dio el tiempo de poder pasar por el desierto, no se le dio el tiempo, ¿sí me explico? No se le dio. O sea, si eres autosuficiente, pues vete para tu desierto, ahí se te va a quitar. No, se te quitó. No le dieron tiempo. Simplemente vemos la historia, lean la historia y se van a dar cuenta cómo Saúl, él luego de ser ahí del plebe, ahora se fue a ser rey. ¿Qué desierto va a pasar? ¿Sí me explico? Y en su autosuficiencia, él dijo, más bien por no haber pasado por ese desierto, menospreció su lugar que Dios le había dado. Así Esaú despreció lo que Dios le había dado, por ser autosuficientes. Entonces, ya ahorita, hermanos, hemos visto 3 desiertos que tenemos que pasar para quitarnos de nosotros. Si no pasamos por esos desiertos, no vamos a poder ser perfeccionados y no vamos a poder ser vasos usados con honra, con gloria para Dios, ¿verdad? Entonces, ya vimos los 3 desiertos. Sucot, nos quitamos el yo. El otro que era Etam, que era la alabanza. Tenemos que alabar a Dios desde el inicio, desde el problema. Tenemos que tener la guianza de Dios siempre, buscarla. Y número 3, el desierto de Fija, Jirot, que es un desierto de la autosuficiencia, donde se nos tienen que caer costras y costras de autosuficiencia, ¿verdad? Cierren sus ojos, mis hermanos.